Bueno, muy buenas tardes con todos. Les agradecemos nuevamente su presencia en este primer seminario internacional de franquicias. Bueno, en la séptima exposición que tenemos, les presento a continuación el doctor Fausto Alvarado Contreras, docente de la Escuela de Posgrado del ESPOL y asesor empresarial en materia jurídica económica y regularia en cuanto a la Ley Orgánica de Regulación y Control de Poder de Mercado, Ley Orgánica de Defensa del Consumidor, normas técnicas de regulación y compliance empresarial. Además, es el primer ecuatoriano nombrado como parte del grupo de asesor de expertos de la Conferencia de las Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo en temas de derecho de la competencia. Hoy nos trae el tema, los contratos vinculados en el derecho de la competencia, una aproximación a los contratos de franquicias. Con ustedes el doctor Fausto. Muchas gracias. Buenas tardes con todas y con todos. Primero quiero hacer un agradecimiento a la ESPOL por la invitación, a la Superintendencia de Control de Poder de Mercado por también tomar en consideración mi nombre para poder compartir de alguna manera las experiencias, algo del conocimiento que se ha adquirido durante este tiempo, y siempre es un gusto venir a la ciudad de Guayaquil. Realmente el tema que se ha venido tratando en estos 2 días es un tema bastante complejo, y por su complejidad hace que inclusive cometamos ciertos tipos de errores, que precisamente este tipo de eventos lo que trata de hacer es que se aclaren las cosas. Con mucha sorpresa oí en la conferencia de que el tema de franquicia es un tema de abuso de poder de mercado. Desde ahí hay un error de concepto diametral. Que pueda haber un abuso del derecho de propiedad intelectual es otra cosa muy diferente. Pero precisamente los contratos de franquicia son unos contratos, son acuerdos, y los acuerdos están regulados en la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado, en el artículo 11. No tiene nada que ver con el tema de abuso de poder de mercado. Que se pueda dar un abuso en el tema del abuso, valga la redundancia, del derecho de propiedad intelectual, que está atado al tema de las franquicias, es una cosa muy diferente. Entonces hay que ser sumamente claro, porque caso contrario podemos generar un sinnúmero de distorsiones conceptuales que lo que terminan afectando es al propio mercado, a los operadores económicos, y que muchas veces también terminan confundiendo a la autoridad. Tenemos que entender que la autoridad ecuatoriana es una autoridad nueva, es una de las autoridades más nuevas en América Latina. Otras autoridades ya tienen 50, 20, 30 años. La autoridad de los Estados Unidos tiene 120 años. Las autoridades europeas bordean los 50 años. De hecho, la autoridad de la Comunidad Europea tiene 50 años. Y ahí hay que tener un tema de visualización de esta materia. Yo siempre he criticado en el sentido positivo al empresariado. Cuando fácilmente decimos, firmemos un TLC. Y soy pro mercado, ya van a oír en mi conferencia, pero hay que ser también cautos. Cuando estábamos negociando el acuerdo de libre comercio con los Estados Unidos, y tuve la suerte y luego la mala suerte de ser nombrado negociador de la mesa de competencia, y cuando hice mi primera intervención dije, me opongo a la firma del TLC, pero me oponía porque ¿cómo podemos firmar un acuerdo de comercio, de libre comercio, si en ese momento Ecuador no tenía una ley de competencia? ¿Qué son los acuerdos de comercio? Llámenle como los llame, quieran llamarles como lo llama el presidente de la República, llámenlos. Quieren llamar como lo llaman los empresarios, llámenle. Son acuerdos de mercado, señores. ¿Y qué es una ley de competencia? ¿Qué es una ley antitrust? ¿Qué es una ley orgánica de regulación y control de poder de mercado? Son las leyes, son las normas para que los mercados funcionen de la manera más adecuada posible. Y si no teníamos esas normas, como inclusive cuando estábamos negociando el acuerdo de comercio con la Unión Europea, los europeos fácilmente decían, bueno, les damos 5 años para que implemente su norma. 5 años, en 5 años, el momento que se implemente el acuerdo con la Unión Europea, en 5 años el mercado europeo nos acaba a nosotros, señores.
Porque no estamos yendo a negociar con España, no estamos yendo a negociar con Italia, con Grecia, estamos yendo a negociar y vamos a negociar con la Unión Europea, con el mercado de la Unión. Y vayan a ver cómo funciona la Comisión Europea de Competencia. Si tanto miedo causó que salga la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado, la Ley de Competencia, imaginémonos qué va a pasar con una autoridad que realmente tiene una capacidad técnica impresionante. Realmente tenemos dos ramas del derecho a la competencia en el mundo, que es la rama norteamericana y la rama europea. Nosotros tenemos una fusión, y de alguna manera así funcionan las normas en la mayoría de países de América Latina, entre la visión norteamericana y la visión europea, y un poco españolizada, si cabe el término, de las normas en América Latina. Entonces hay que tener mucho cuidado de cómo se maneja la terminología, cómo se manejan los conceptos. Y también un tema que acabo de oír es que el tema de esa división que hay entre el tema de competencia desleal, que está en la Ley de Propiedad Intelectual, y en lo que está en la Ley de Competencia, es muy difícil de diferenciarlos. No, señores, es muy fácil porque la una tiene que ver en las relaciones empresariales, y eso lo maneja el IEPI, y lo otro tiene que ver cuando esa competencia desleal afecta el mercado. Pero cuando afecta de una manera considerable, como lo dice la norma, sustancial, y para eso, tanto la ley como los reglamentos y un montón de instrumentos jurídicos económicos, podemos entender que es una afectación considerable al mercado. No es cualquier afectación, señores, porque si estamos en otro tema de afectación, cae en otros ámbitos y en otras normas que son las llamadas a intervenir. Cuidado y confundamos el derecho a la competencia con el derecho del consumidor. Son dos instrumentos jurídicos para dos situaciones completamente diferentes. Claro, pues que la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado protege al consumidor. Todas las leyes protegen a los seres humanos, a los ciudadanos. Eso es lógico. Pero cada ley tiene un sujeto jurídico al cual está tutelando. Y el sujeto jurídico tutelado por la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado no son ni siquiera los operadores económicos, es la competencia como tal. Eso hay que precautelar. Tampoco es una ley que viene a perseguir al grande y tampoco es una ley que quiere al chiquito. No, no tiene nada que ver con eso. Que hay un artículo que beneficia a las pymes, pues lógico. Eso desde el concepto de integración, porque eso es inclusive un concepto que nace en la Unión Europea. Y hay que entender por qué nace en la Unión Europea, porque la Unión Europea, cuando nace el derecho a la competencia de la Unión Europea lo que quería es aglutinar su mercado precisamente europeo. Y su lucha diaria con sus competidores directos, que es Estados Unidos y Japón. Entonces tenía que fortalecer sus pymes. De hecho, ustedes, o la mayoría de empresarios que están presentes aquí, saben que el tejido empresarial, no del Ecuador, de todo el mundo, está sustentado en las pymes, en las pequeñas y medianas empresas, que hacen el ancla con las grandes. Si cogemos el sector automotriz, vemos que el 80% de lo que tiene un vehículo está construido por pymes. ¿A qué se dedican las grandes? A desarrollar nuevos motores, nuevas tecnologías, porque eso las pymes no tienen capacidad para desarrollarlo. Y ahí empezamos a entrar en el mundo de la franquicia, que es un tema de desarrollo. Y la Ley Orgánica de Regulación y Control de Poder de Mercado no está para frenar el desarrollo empresarial. Y eso hay que entender. Porque hay un miedo a que venga la Superintendencia de Control de Poder de Mercado. No hay que tener miedo. Pero también hay que saber entender que ese miedo se da cuando ni los abogados, ni las autoridades, ni los empresarios entendemos de qué se trata esto. Y ahí sí hay que tener mucho cuidado, pero mucho cuidado.
Cuando estábamos trabajando en este tema hace ya más de 16 años, y me pidieron que presente un proyecto de ley al Congreso de la República en ese momento, por parte de la diputada Susana González de Vega, le presenté el proyecto de ley de competencia que se llamaba en ese momento. Y vayan a ver la lucha que se tuvo para sacar el primer proyecto de ley de competencia en nuestro país, año 2001, aprobado por el Congreso Nacional. Pero, oh sorpresa, vetado totalmente por el vicepresidente encargado de la presidencia, el ingeniero Pedro Printos Rubianes. Y de ahí pasó mucha agua bajo el puente, hasta que en el año 2013 se logra sacar la llamada Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado. En esa época, era casi un misterio esta ley. Inclusive, pocos meses antes de que salga la ley, nadie conocía del tema. Salió la ley, ahora todo el mundo es experto en derecho a la competencia. Todo el mundo. Todo el mundo. Y eso está trayendo serios problemas porque terminan llevándole al empresario, le están generando una necesidad, le están metiendo un miedo. Entonces el empresario, como no sabe, confía. La multa de 12%, el empresario se pone nervioso. No, ya no puedes hacer acuerdos, no, ya no puedes hacer esto, no, ya no puedes hacer lo otro. Y claro, el empresario se empieza a sentir restringido, ¿no? Sí puede. Claro que hay cómo hacer acuerdos, pero los acuerdos que no hay cómo hacer son aquellos acuerdos que violentan la norma, es decir, aquellos que impiden, restringen y falsean la competencia. Esos son los acuerdos que no hay cómo hacer. Claro que hay cómo hacer acuerdos. De hecho, el contrato de franquicia es o no un acuerdo entre dos partes. Pero pues por supuesto, es un acuerdo que tiene características muy particulares que creo que aquí ya se han hablado, pero igual las vamos a ir analizando. Entonces, fíjense, es un acuerdo. De hecho, el artículo 11 de la ley dice, se prohíben los acuerdos que limiten, falseen, restrinjan, eliminen la competencia. Es muy puntual, esa es la cláusula penal general prohibitiva que está tanto en el artículo 9 como en el artículo 10 como en el artículo 11. Entonces hay que tener, como les digo, mucho cuidado. Y hay que preguntarnos, como lo decía Milton Friedman, ¿qué queremos? Tenemos que escoger, señores. Y eso lo escogemos nosotros. Entre el monopolio privado no regulado, entre el monopolio regulado por el Estado o el monopolio del Estado. ¿Con cuál nos quedamos, señores? ¿Con cuál nos quedamos? Con el regulado por el Estado. Porque tan dañino es el monopolio privado como el monopolio público, señores. No es que el monopolio público, por ser público, ya tiene un áurea de santidad. Por favor. Lo mismo el monopolio privado. Ahora, cuidado. Y por eso las leyes antimonopolio han ido entrando en desuso, porque el nombre es muy complicado de que se lo materialice, porque hay monopolios naturales que son mucho más eficientes que si existiera competencia dentro de ese mercado. Pero son pocos. Por lo general son los mercados de infraestructura. Entonces ahí yo no puedo, por decir que promuevo la competencia, abrir la competencia en el sector de infraestructura eléctrica, por poner un ejemplo, en las redes de transmisión. No hay pues en ningún lugar del mundo redes de transmisión paralelas. No hay pues. ¿Por qué? Porque es más eficiente que ese mercado sea operado, manejado por un operador económico, porque inclusive los costos hundidos dentro de ese mercado son gigantescos. Entonces, invertir ahí sería prácticamente invertir a pérdida. Y los costos serían gigantescos. Y por eso esos mercados son los únicos mercados regulados. Porque ahí no hay competencia, ahí no se puede generar competencia. El resto de mercados, ¿cómo son regulados? ¿O a través de qué norma deben ser regulados? Y estoy hablando y utilizando la palabra regulados con doble sentido.
¿Cuál sería la norma que regule esos mercados no regulados? La ley de competencia, señores. La ley orgánica de regulación y control del poder de mercado. Pero cuando empezamos a querer regular los mercados que deben ser objeto y análisis de la ley orgánica de regulación y control del poder de mercado, estamos desnaturalizando absolutamente todo. Es decir, estamos entrando en una excesiva regulación e intervención por parte del Estado en las operaciones del mercado por parte de los operadores económicos. Ojo, eso no quiere decir que el Estado no sea el llamado a regular las actuaciones de los operadores económicos, pero sustentado en la norma. Y en nuestro país pocos son los mercados regulados con otro tipo de normas que no sea la ley orgánica de regulación y control del poder del mercado. Por poner un ejemplo, el sector eléctrico tiene, pero que puede intervenir la autoridad de competencia, sí, en tanto en cuanto esa regulación esté precisamente generando prácticas que afecten ¿a quién? Al propio mercado y a través de ese mercado, ¿a quién? A los consumidores. Porque el Estado también puede poner unas tarifas de loco en el sector eléctrico. ¿Quién dice que no? Y si la autoridad de competencia, como cualquier autoridad de competencia en el mundo, que son independientes, observa eso, tiene que abrir un expediente. ¿Para qué? Para decirle al Estado, para decirle al Ejecutivo que ese establecimiento de tarifas no es una tarifa acorde a la situación o al tema de eficiencia y en pro de los consumidores, o en este caso de los usuarios del sistema. Entonces ahí es cuando entramos en el mundo de la competencia, que debería más bien llamarse derecho de la concurrencia, porque lo interesante es que puedan en el mercado concurrir, es decir, competir los operadores económicos. Y para competir, ¿cómo compito? ¿Cómo compite el empresario? Con ingenio, con inversión. Y ahí es que nace el tema de la franquicia. Aquí ya creo que han hablado muchos representantes de varias franquicias nacionales e internacionales. Y ahí está el quid del asunto, que esos empresarios pudieron desarrollar un modelo de negocio que es pro-competitivo, que es pro-consumidor. Y eso la autoridad tiene que precautelar. Porque caso contrario, ¿quién va a venir a invertir en este país? Si las propias autoridades muchas veces coartamos esa libertad de empresa que está garantizada en la Constitución, señores. Pero ojo, también la Constitución dice que está sujeta a las normas, esa libertad. No es un libertinaje de que yo puedo venir a hacer, disculpen la expresión, lo que yo quiero. Y por eso las leyes de competencia, que de acuerdo a la Constitución se crea justamente para controlar ese poder muchas veces excesivo que tiene un operador económico, o estos acuerdos que pueden ser colusorios, atentatorios al mercado, al interés económico general, a la eficiencia y a los consumidores, tiene que ser regulado. Tiene que haber un proceso de prevención y en el peor de los casos, señores, vendrá la multa. Una autoridad de competencia, señores, no es una autoridad para venir a multar a diestra y siniestra. Ese es su último objetivo, ese no es el objetivo de una autoridad de competencia, la multa. El objetivo de la autoridad de competencia es corregir las fallas que se dan dentro del mercado. Obviamente, algún momento habrá que aplicar la ley y multarlas. Ya no queda de otra. Entonces hay que ir viendo cómo se va generando este tipo de situaciones dentro del mercado. Y justamente hay unas críticas gigantescas hacia la autoridad llamada Superintendencia de Control del Poder de Mercado. Y yo creo que no son las adecuadas. Hay también que entender que la superintendencia es una autoridad nueva.
Y más bien nosotros tenemos que ser quienes colaboremos con la superintendencia para que vaya creciendo, pero de conformidad al objetivo que está planteado en la propia ley, que ya lo vamos a ver. Porque si no entendemos los 4 primeros artículos de la ley, señores, estamos fregados. Porque a lo mejor ahí sí el remedio está siendo peor que la enfermedad. Entonces hay que entender eso. La autoridad de competencia que nació en el año, no nació la autoridad en el año 2013. La autoridad de competencia en nuestro país nació en el año 2009. Luego migró a ser lo que es la superintendencia. Entonces, tenemos que defenderla, tenemos que apoyarla, pero al mismo tiempo tenemos que exigir a esa autoridad que sus resoluciones estén sustentadas en los objetivos de la ley y bajo los conceptos de la ley. Es muy fácil que el derecho a la competencia y los expertos en competencia, entre comillas, actuemos precisamente porque no somos expertos bajo la percepción. Entonces creemos que un operador económico, porque yo le veo muy grande, entre comillas, percepción, ese es el dominante. Pero por favor, tiene que haber un estudio, que sustente que ese operador económico es efectivamente, de manera técnica, el dominante del mercado. Y eso no quiere decir nada, porque la ley no está sancionando al dominante por ser dominante, sanciona en tanto en cuanto ese dominante esté abusando, es decir, se sanciona el abuso, no el dominio. De hecho, yo puedo llegar a ser monopolio en este país y no me pueden sancionar. Pero si como monopolista abuso de mi posición dominante, ojo, es otra cosa, completamente diferente. Y además, que con el respeto del señor presidente, no vivimos en un país de monopolios, vivimos en un país de oligopolios. Es muy diferente y peor todavía. Pero no de monopolios, de oligopolios. Y eso hay que entenderlo mucho para poder funcionar. Es decir, llego al tema de que se denomina la valoración del acto realizado por el operador económico. Tengo que valorar. Puede ser que efectivamente, desde el concepto del tipo penal administrativo, efectivamente esté cometiendo una práctica X. Pero si no hay, como dice la ley, una afectación significativa al mercado, no tengo por qué sancionarla. El problema se empieza a hacer mucho más complejo. Mucho más complejo. Ese es el gran problema del derecho a la competencia, no en el Ecuador, en el mundo. Pero ojo, que hay elementos que sí nos ayudan a hacer esa valoración de que ha habido efectivamente una afectación significativa al mercado. Tan importante es esto que, sin irme muy lejos, el INDECOPI, que es la autoridad de competencia en el Perú, y de otros temas más, pero para el caso, en materia de competencia, es la autoridad. Pese a ser una autoridad de hace 25 años y que tiene un prestigio muy bien ganado, hace poco sacó el Tribunal de Competencia, le dijo a la instancia de investigación que archive el expediente porque no le demostró en el proceso investigativo, previo a aperturar el caso, cuál es el efecto negativo que esa práctica realizó en el mercado. No la valoró. No es que yo digo, aquí hay este acuerdo, aquí hay esta cosa, y por eso hay un acuerdo anticompetitivo. Ups. ¿De dónde saco que hay un acuerdo anticompetitivo si no tengo la valoración de que efectivamente se afectó al mercado? ¿Cómo? Si alguien me puede explicar cómo, realmente
este rato cierro las cosas y me voy y vuelvo a estudiar. Y para llegar a eso, ¿qué tengo que hacer? Para llegar a valorar. Porque la ley lo dice, señores. Yo no me estoy inventando. La ley lo dice muy claro que hay que hacer esa valoración previa. No dice al final yo ya concluyo que efectivamente se afectó de tal manera al mercado. Es otra cosa, pero antes tengo que hacer una valoración previa y la única forma de hacer esa valoración previa se llama a través de lo que yo le denomino el corazón del derecho de la competencia, que se llama mercado relevante. Si no hacemos eso, señores, podemos estar hablando de cualquier cosa menos de aplicación debida del derecho a la competencia. De cualquier cosa. Sin el estudio de mercado en las fases iniciales de investigación, yo no puedo determinar que hay una potencial violación a la ley de competencia. Y si no hago eso, estoy ahí sí afectando otro tipo de derechos garantizados por la Constitución, como el derecho al debido proceso, el derecho a la defensa. Y si eso va al contencioso administrativo, estamos fregados. Y hay un montón de resoluciones a nivel internacional, es decir, jurisprudencia, que tenemos que revisar, que la autoridad la tiene que revisar. No puede ser posible que la autoridad diga que no va a revisar la jurisprudencia señalada por parte de los operadores económicos dentro de un proceso porque somos un país soberano. Por favor, si hay aquí abogados, saben lo importante o lo valioso de la jurisprudencia. Y peor si somos un país que no hemos tenido experiencia, ni tenemos experiencia, ni peor jurisprudencia en materia de competencia. Y no me van a decir que no se utiliza la doctrina también. ¿Eso qué tiene que ver con la soberanía? Nada, señores. Cuando empezamos a confundir también la terminología, estamos complicados. Eso no tiene nada que ver con la soberanía dentro de esta materia. Entonces, si no tenemos estos conceptos claros, es, como les digo, muy complicado hacer ya un análisis al detalle de lo que podría estar, fíjense, podría estar afectando un modelo de negocio llamado franquicia, que se lo da a través de un contrato de franquicia. Que en derecho a la competencia ni siquiera podría existir el contrato de franquicia. Porque para el derecho a la competencia la forma jurídica es irrelevante, señores. Puede haber o no puede haber el contrato, es decir, en físico. Es irrelevante. Por eso a veces algunos empresarios dicen, no, yo no he hecho, no está nada por escrito. ¿Y qué? Porque no está nada por escrito, ya es... No. Cuidado. Es irrelevante. Porque lo que se ve en derecho de la competencia, que tiene dos objetivos claros, es el propio objeto como tal de la práctica. Y es más, en derecho a la competencia también se sanciona la intencionalidad. Por eso hablamos del objeto. Mi objeto fue afectar a la competencia, mi objeto fue afectarle a mi competidor. Y del efecto. Puede haber el objeto y no necesariamente el efecto. Y ya podría haber una sanción. Pero justamente ese efecto dentro del derecho a la competencia tiene que ser valorado, inclusive para poder saber de qué multa estamos hablando, de qué multa va a venir por esa práctica. Y veamos cuáles son los artículos principales y por qué me meto en esta parte. Porque si no entendemos esto, señores, de explicar si los contratos de franquicia son pro competitivos o anticompetitivos, no va a tener sentido. Entonces, ¿qué dice nuestro artículo 1? Que me voy a permitir leer con su venia. El objeto de la presente ley es evitar, prevenir, corregir, eliminar y sancionar el abuso de operadores económicos con poder de mercado,
la prevención, prohibición y sanción de acuerdos colusorios y otras prácticas restrictivas, el control y regulación de las operaciones de concentración económica y la prevención, prohibición y sanción de las prácticas de... Ojo, esa es la parte que más me interesa, la una y la otra, buscando la eficiencia. Ojo, siempre me he preguntado por qué llegó esta palabrita a la Ley Orgánica de Regulación y Control de Poderes de Mercado. Porque cuando discutíamos del proyecto de ley, en ese momento yo era la autoridad de competencia de mi país y por encargo del presidente de la República volví a elaborar un nuevo proyecto de ley. Discutía con las personas de Semplades y ellos eran aterrados. De hecho me decían que soy neoliberal, que soy pro mercado, que soy... Bueno, ya. Pero oh, sorpresa, luego encuentro en el proyecto final la palabra eficiencia. La eficiencia, señores, es un término desarrollado en materia de competencia por la Escuela de Chicago. Y si los que saben economía, explíqueme, ¿qué es la Escuela de Chicago? La más pro neoliberal que hay, de hecho que ya están hasta en desuso, pero fíjese esas inconsistencias que a veces no entendía. Pero bueno, pero esto es interesante, porque fíjense que si yo soy operador económico y mañana realizo una práctica anticompetitiva, pero le demuestro a la autoridad que mi práctica anticompetitiva es eficiente, tampoco me puede sancionar. De hecho, el artículo 12 de la ley hace las excepciones, y justamente ese artículo 2 está ligado al tema de eficiencia y pro consumidor. Entonces, fíjense cuántas cosas tiene que demostrar la autoridad para eventualmente sancionar. En eficiencia de los mercados, el mercado justo y el bienestar general y de los consumidores y usuarios para el establecimiento de un sistema económico social, solidario y sostenible. Pero el sistema económico no solo son los operadores económicos, como tampoco son los consumidores, como tampoco es el Estado, son todos, señores. Aquí no solo podemos ver el bienestar de los consumidores, obviamente ese es el objetivo más amplio de la norma de competencia. Tengo que ver la integridad. Y aquí vienen, los artículos son sumamente importantes a ser tomados en cuenta. Artículo 3, primacía de la realidad. Para la aplicación de esta ley, la autoridad administrativa, ¿quién es la autoridad administrativa? La superintendencia. Determinará la naturaleza de las conductas investigadas atendiendo a su realidad y efecto económico. ¿Qué tengo que demostrar? Que está la práctica, efectivamente aquí está la práctica, es decir, que es real y que ha habido una afectación económica al mercado. Si no tengo eso, no hay práctica anticompetitiva, porque no hay el otro punto. Lo dice el artículo 3. Luego vamos al artículo 4, lineamientos para la regulación y principios para la aplicación de la ley. En concordancia con la Constitución y la regulación, ¿qué dice? Voy a leer unos 3 puntos. El reconocimiento de la heterogeneidad estructural de la economía ecuatoriana y de las diferentes formas de organización económica. La franquicia es una forma de organización económica, es una forma de hacer negocios. Es una forma de diferenciarme del resto para poder, ¿qué? Competir justamente por esa diferenciación. Que tiene unas características particulares, pues lógico, por eso se llama contrato de franquicia, si no se llamaría cualquier otra cosa. El derecho a desarrollar ojo, que esto está ligado al artículo 66, numeral 15 de la Constitución. El derecho a desarrollar actividades económicas y la libre concurrencia de los operadores económicos de mercado. El establecimiento de un marco normativo que permite el ejercicio del derecho, señores, derecho constitucional a desarrollar actividades económicas en un sistema de libre concurrencia. Es decir, que puedan competir. Ahora, ¿sabemos o no sabemos
que dentro del proceso competitivo de concurrencia, unos van a ganar y otros van a perder. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Y el hecho de que alguien pierda ya per se es negativo, ya per se le tengo que sancionar. Es decir, que mañana, porque no ganó Jefferson Pérez la medalla, ¿qué va a pasar? Jefferson Pérez ganó la medalla y vamos a decir, no, pues es que el otro también, dele también otra medalla de oro al pobrecito. No, señor, ganó el mejor. El otro tendrá que seguir entrenando. Ese es el proceso competitivo. Pero ojo, ¿por qué a lo mejor le den a nuestro querido Jefferson Pérez otra medalla de oro? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Un error de qué? Llamémosle error. Llamémosle error a otorgarle la medalla a quien no le debía porque esa persona ganó de manera ¿qué? Desleal. Eso es otra cosa. Si yo gano el primer puesto de manera desleal, así no me tienen que dar nada. Es más, me tienen que sancionar y recibir el repudio o la sanción, lo que quiera. Pero si gano lealmente, no pueden sancionar por eso. Y que va a haber perdedores. Claro que van a haber perdedores, señores. Y eso, ¿qué podemos hacer ahí? Incentivar, si cabe el término, ya eso es política pública. ¿Para qué? Para que mejoren, para que puedan crecer más, para que puedan, qué sé yo. Entonces, cuidado, estemos confundiendo que porque yo hice mejor mi tarea y estoy ganando mercado y estoy creciendo y he eliminado a algunos competidores de manera leal, tenga que ser sancionado, pues. ¿O ustedes están de acuerdo en eso? Es que tenemos que ir entendiendo los conceptos básicos. Porque para yo captar mercado, para yo crecer en el mercado, ¿qué es lo que hace el empresario? Justamente se prepara, pues, empieza a hacer inversiones, empieza a ser más inventivo y todo eso. Además que tenemos completamente distorsionado el concepto de la competencia en nuestro país. Y les puedo poner un ejemplo muy simple. Mañana yo me pongo una panadería, me empieza a ir súper bien, porque soy el único panadero ahí en el barrio, y mañana la señora dice, no, ve, ha sido bueno ponerse una panadería, y se pone la panadería. Yo voy y le digo, oiga vecina, ¿qué le he hecho? Pues ya me está haciendo la competencia. Y es más, me enojo, antes era mi amiga del alma, ahora ya me enojé, porque me hizo la competencia, cuando ¿qué debería hacer yo? Preocuparme, ¿de qué? De mejorar mi servicio, mi atención, a lo mejor ya no abrir solo hasta las 10 de la noche, sino hasta la 1, pero como no nos gusta trabajar mucho y estábamos muy cómodos en la posición de única tienda, terminaba, entre comillas, haciendo lo que quería. Ese es el problema del monopolio, si cabe el término, en un ejemplo muy simple. Pero ¿qué? Yo debería agradecerle a la vecina si se pone. ¿Por qué? Porque yo tengo que mejorar. Si quiero seguir manteniendo mi clientela, tengo que mejorar. No es culpa de la señora, porque inclusive la señora está ejerciendo su libre derecho al trabajo, al emprendimiento. Eso tengo que hacer. ¿Para qué? Para que mi clientela no se vaya. Entonces el empresario empieza a idear un montón de herramientas empresariales, económicas, como la franquicia. Y hay franquicias como los ceviches de la Rumiñahui, que ojalá les hayan contado cómo nació el ceviche de la Rumiñahui, señores. Nació un carrito en una esquina en la capital de la República. Esta franquicia pequeña, pero no por pequeñas, no tienen la misma característica de las grandes, de las papitas a lo bestia, los hot dogs de la González Suárez. Y podemos ir armando otro tipo de franquicias en donde vemos eso. Franquicia es McDonald's, franquicia es Burger King, Starbucks, y así por el orden. Entonces tiene ciertas características. ¿Por qué? Porque es mi forma de competir. Pero porque yo he venido y me he establecido con mi franquicia de McDonald's, por poner un ejemplo, y lo hago con todo el respeto para el nombre de las empresas que sin su autorización estoy usando, pero es más por orden académico que lo estoy utilizando.
No porque me pongo el McDonald's mañana, han cerrado 3 o 4 personas que hacían hamburguesas y ya soy yo el malo de la película. A lo mejor sí estoy haciendo una práctica anticompetitiva, pero habría que demostrarlo. Pero no porque ya llegué y pobrecitos los chiquitos fueron desplazados. Habría que ver cómo se da el desplazamiento y a ver si ese desplazamiento fue hecho de manera desleal, abusiva. Ahí está el problema, señores. Pero si no hicieron, como se dice comúnmente, su tarea, porque si no, ¿a quién más estamos castigando si yo mañana también le cierro a McDonald's, a Starbucks, al que sea? ¿A quién estamos afectando, señores? También al consumidor, pues también le estoy afectando al operador económico y a los consumidores. Entonces hay que tener mucho cuidado con las decisiones de orden, inclusive políticas. Y ahí paso a otro tema para entender esto. El problema de los taxis en los diferentes municipios del país, ¿saben quién debería intervenir? La autoridad de competencias. El problema en McDonald's en la India no es un tema de la conferencia, pero le puedo responder al final, y además el problema de McDonald's en la India es otro, que no son temas de competencia, y estoy totalmente de acuerdo, sí, pero vámonos centrándonos en los temas que son de la conferencia. Después podemos discutir el problema de McDonald's en la India. Ya. El tema de los taxis en nuestras ciudades es un tema de competencia, señores. Antes, ustedes se acuerdan que para ser taxista, tenía que inclusive afiliarme a una cooperativa. ¿Qué tiene que ver ser taxista con afiliarme a una cooperativa? Nada, señores. Pero empezaban a restringir el mercado. Y claro, los taxistas, como ya tenían el mercado solo para ellos, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Los taxis inseguros, los taxis hechos una desgracia, todo un caos, ¿sí o no? Ya. A alguien se le ocurrió prestar el servicio de ejecutivo de taxi, prohibido, son piratas. ¿Cuál es la forma ahí de intervenir? Bueno, regulo, ya, ok, regulo, pero regulo de orden técnico. Ya, usted quiere ser taxista, cumpla estas regulaciones de orden técnico y mañana es taxista y no tiene por qué afiliarse a una cooperativa, no tiene por qué esto, no, ya. Por poner ejemplos, regulaciones de orden técnico, primero tiene que ser chofer profesional. Si quiere manejar un taxi. 2, tiene que conocer la ciudad, pues. En Inglaterra, para ser taxista, el curso es de 2 años y un curso que, o 5 me corrigen aquí, peor todavía. Yo ya me quería ir a ser taxista en Inglaterra. Conocer la ciudad, si no, le pregunto, lléveme oiga, pero usted guíeme. Oye, pues si no soy de aquí, de Guayaquil, soy más cuencano que el mote, ya me podrán haber oído, tampoco soy de Quito. Bueno, ¿por qué ha de ser? No. Que tenga su auto, pase la revisión técnica, que tenga cinturones de seguridad. Esa es una... Y tenga su licencia de ser taxista. Que con la cooperativa, que sí, que no. Fíjense. Y ahí debería haber intervenido, tanto en Quito, en donde sea, la autoridad llamada Superintendencia de Control del Poder de Mercado. Y vamos al tema de las licencias. ¿Por qué antes solo ANETA tenía que dar la licencia o el curso? No, pues señores, y no estoy en contra de ANETA. Ya. Entonces, claro, empiezan las distorsiones. ¿Ves? Es cuando apareció alguien que quería también hacer eso. No, toda oposición y empiezan a salir los requisitos que no son. Entonces tenemos que tener, como les digo, mucho cuidado en ese tema de situaciones. Entonces los contratos de franquicia, ¿cómo tienen que ser los contratos de franquicia? Justamente tienen que cumplir ciertas condiciones los contratos de franquicia. No le podemos criticar al dueño de la franquicia que le dice que tiene que utilizar sus signos distintivos, pues. Abuso. Oiga, señor, pero si esa es la razón de ser de mi franquicia. Ejemplo, yo tengo la franquicia de McDonald's y mañana, como estoy amparado en la ley, digo, ya no le quiero poner al payaso de McDonald's, voy a poner ahora Tico Tico. Porque ya sabes que Tico Tico es pana de... No puedes poner a Tico Tico. ¿Sí o no? No puedo.
Si mis colores distintivos, por eso la persona que antes hizo uso, hablaba de los signos distintivos de la franquicia, es el color azul, el color, no puedo cambiar. Y por eso en los contratos se permite a nivel inclusive de la Unión Europea de que eso esté en los contratos. Es una obligación, si cabe el término, una exigencia, que adquiera sus productos. Lógico, porque el tema de la franquicia está muy ligado al tema de la calidad del servicio o del producto. Si yo no puedo permitir que mi franquicia utilice productos que no son de calidad, porque caso contrario, estoy yo mismo permitiendo que mi franquicia se desnaturalice. Ahora, también hay excepciones, y eso debe estar en los contratos, que si yo no le puedo cumplir o venderle el 100% de los productos que necesita, le puedo y le debo, no es que le puedo, le debo permitir que compre a terceros, porque tampoco le puedo restringir. Pero inclusive las autoridades europeas, norteamericanas, latinoamericanas, con una condición inclusive le permiten que pase por el control, el filtro del dueño de la franquicia, en tanto en cuanto esté observando temas de calidad. ¿Para qué? Para, vea, compre acá a estos terceros. ¿Por qué? Porque hemos visto que son productos de calidad, son productos certificados, etcétera, etcétera, etcétera. La temporalidad en los contratos. Fíjense que antes poníamos en los contratos, no solo de franquicias, sino de cualquier tema, N años. Hay un montón de resoluciones de la Comisión Europea que dice que en ciertos contratos, como los de franquicia, como los de los temas deportivos, como el famoso canal del fútbol, de que si pasa de los 3 años, los contratos ya son anticompetitivos. Entonces, ¿qué tengo que ver yo como autoridad? ¿Qué tendría que ver yo como autoridad? Que esos contratos estén dentro de estos parámetros que ya están definidos a nivel internacional, que están entre 1 y 3 años. Fíjense, entonces hay un montón de situaciones, pero cuando empezamos a querer regular todo, se dan casos como el tema, ustedes deben acordarse, o algunos que son más o menos de mi edad, veo muy pocos aquí, de las famosas farmacias de turno. ¿Se acuerdan de las farmacias de turno? Ya. ¿Cuál es el concepto de la farmacia de turno? Que siempre debía haber una farmacia que preste ese servicio. ¿Pero qué pasó? La farmacia de turno se enojaba cuando el día que era de su turno de estar abierto, el resto de farmacias abrían. Y es más, le sancionaban a esas farmacias. Si lo que debería haber es que esa farmacia de turno, esa nunca puede estar cerrada. Pero eso no quiere decir que se impida a las otras abrir. Y se distorsionó completamente. Y luego la autoridad de regulación sacó otra norma que era de locos, de que solo puede haber farmacias a 200 metros. O sea, no podía haber una farmacia a 201 o a 199, a 190, tiene a 200 metros. ¿Qué tiene que ver eso? Es como en Guayaquil solo tiene que haber 5.228 taxis. ¿Por qué no puede haber 5.229? Empezamos con ese tema de regulación completamente subjetiva y eso es súper peligroso. Entonces, desarrollar las franquicias es desarrollar negocios, señores. Y ahí empieza una competencia sana. Tenemos el desarrollo de franquicias a nivel, ya que estamos tocando el tema de las farmacias, a nivel farmacéutico. Y si ustedes hacen el análisis de esas franquicias, ninguna franquicia se parece la una a la otra. Son inclusive modelos de franquicias completamente diferentes, inclusive dentro del concepto de la propiedad. Pero claro, empiezan que es que las farmacias están desapareciendo, que ni sé qué, y todo es culpa de las franquicias o de las cadenas. ¿Estamos seguros, señores, que es así? Y ojo, no estoy defendiendo a las cadenas, y por eso estoy hablando de las cadenas, estoy hablando de una cadena. Yo también pregunto, ¿se acuerdan cómo eran las farmacias antes? Y las cadenas no han desarrollado un modelo de negocio en donde inclusive el consumidor, como elemento principal dentro del mercado, se siente hasta gusto ir a la farmacia.
Pero es mi decisión, señores, ir a la farmacia y comprar lo que yo quiera en la farmacia. A lo mejor ni siquiera compro medicamentos. Es mi decisión como consumidor. Atentar a eso por decir que están desapareciendo sin un análisis, un estudio técnico de que están desapareciendo las farmacias independientes por culpa de las franquicias, es completamente ilegal. Es insano, señores, porque lo que estamos haciendo es frenando el desarrollo, el emprendimiento de los empresarios. Hay que analizar. Yo hace tiempo también con salió una noticia en la televisión que pedían que se cierren y que hagan algo con las farmacias de la calle Boyacá. No sé ni dónde queda la calle Boyacá, pero ¿y cuál era el criterio? Es que no, y claro, les preguntaban a los usuarios y decían, ¿usted por qué viene acá a la calle Bogotá, Boyacá? Porque es más barato, porque son medicamentos de calidad. Nunca he encontrado medicamentos caducados, adulterados, de contrabando. Y ojo, contrabando, Ecuador está en la mitad de Colombia y Perú, que son el cuarto y el tercer país a nivel mundial de mayor contrabando de medicamentos y falsificación de medicamentos. Nosotros no hemos de ser una isla, por aquí no pasa nada en Ecuador. O sea, se saltan. No, señores. O sea, ya. Entonces, el consumidor, señores, va allá por esa, porque allá he encontrado productos más baratos, diversos productos, y fíjense que ahí están compitiendo N farmacias, por favor. Y claro, concentración. Yo oí a alguien, concentración en la calle Bogotá. Hasta el lente se me cae. Digo, no, pues eso, ¿cómo puede ser concentración eso? Oiga, el operador económico va a donde va el cliente, pues. O sea, yo no voy a decir, sí, concentración en la calle, voy acá y me voy a poner en la calle, dígame alguna, qué sé yo. Allá no va nadie, pues. Yo voy allá porque el operador económico también analiza esa situación. Eso no es concentración económica, por favor. Que haya concentración de farmacias, de operadores, es otra cosa, y eso no está proscrito por ninguna ley en el mundo. Lo que está proscrito es la concentración económica en un mismo operador económico. Entonces, tenemos un sinnúmero de elementos que nos hacen, ya tengo que terminar porque ya me pasaron la notita de que ya estoy en el tiempo, pero sí quiero terminar con temas y por eso me sorprendió que digan que el tema de franquicia es un tema de abuso de posición dominante, ¿no? El tema de las franquicias, no lo dice franquicias porque las leyes de competencia son abiertas, no son cerradas, por justamente la dinámica del mercado. Está en el artículo 11, que habla de los acuerdos con usuarios cuyo objeto, y está prácticamente en el artículo 10, en el numeral 19, establecer, imponer o sugerir contratos de distribución o venta exclusiva, cláusulas de no competencia o similares, pero ojo, señores, porque, ahí está, si es exclusivo, ¿qué? No, señores, dice clarito la ley, injustificados. Es decir, yo como autoridad tengo que demostrar que esas cláusulas son injustificadas, o que son abusivas, o que eliminen competencia, etc. Ya. Y en tema de franquicia es muy difícil establecer eso porque lo que la franquicia más bien hace es un tema de integración. Que puede haber un tema de abuso, pero tratémoslo como tal, de pronto un abuso del derecho de propiedad intelectual sustentado en el tema de la franquicia desde el concepto del uso de marca, del uso de sus signos distintivos, etc. Eso es otra cosa, señores. Eso es otra cosa completamente. Por eso los temas de competencia están en los contratos vinculados, no está en el artículo 9. El artículo 9 habla de el abuso de posición dominante. El problema también que el legislador mezcló en nuestra ley temas de abuso de posición dominante con temas de prácticas anticompetitivas. Pero la autoridad, en este caso la superintendencia, tiene que ser lo suficientemente inteligente y preparada para saber diferenciar qué es un tema de abuso, por más que esté establecido en una ley, con un tema de acuerdos colusorios. Y de hecho el acuerdo colusorio también tiene un sinnúmero de desarrollos que tengo que demostrar. Y por eso está el tema de la eficiencia. Entonces, hay un tema de know-how, señores, el know-how no es gratis. Y por eso se cobra un fee en los contratos de franquicia.
Y es parte de, porque yo le estoy otorgando un sinnúmero de beneficios que si no le doy, y por eso, vean, hay un estudio, no les voy a decir qué estudio hasta que no sea público, pero hay un estudio realizado por un experto a nivel internacional que demuestra a todas luces, ojalá algún rato lo tenga la superintendencia, que en el sector de las franquicias y en el sector de las franquicias de medicamentos, el efecto ha sido completamente procompetitivo y sobre todo, destaque, proconsumidor. Entonces, hay que ver en qué terreno nos estamos moviendo, hay que saber analizar las franquicias y sobre todo hay que tener en cuenta lo que empecé diciendo, señores, no podemos dejar de cuantificar para sancionar o para decir que los acuerdos de franquicia o cualquier acuerdo o cualquier práctica colusiva es anticompetitiva. Tenemos que hacer un tema de cuantificación y sobre todo de analizar y de tomar muy en cuenta, y con eso termino, lo que dice el artículo 5 de la ley, el análisis del mercado relevante, porque en el mercado farmacéutico hay tantos mercados relevantes que, para ponerles un ejemplo, hay 8.500 mercados relevantes. Usted va a decir, ¿cómo? Sí, porque hay 8.500 y más principios activos. Y a solo cada principio activo es un mercado relevante en sí mismo. Muchas gracias.